Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa, una producción de la agencia Paco Urondo. Un ciclo de entrevistas para reflexionar sobre la soberanía alimentaria en Argentina. De distintas miradas y teniendo en cuenta diferentes aspectos, buscamos hacer un aporte para seguir debatiendo estos temas tan importantes para el desarrollo argentino. En este capítulo vamos a hablar sobre la propuesta de la agroecología para la producción de alimentos. El ambientólogo Julián Monques nos explicará sobre esta propuesta y nos responderá ante la posibilidad de la producción a gran escala de la agroecología. Dice que la agroecología es ciencia, práctica y movimiento. Ciencia es como la definición más original y es básicamente lo que dice la palabra, principios de la ecología aplicados a la producción agropecuaria. Pero también busca entender lo que pasa tanto tranqueras adentro, es decir, cómo se producen los alimentos, y lo que pasa tranqueras afuera, es decir, cómo se comercializan, la calidad de esos alimentos y demás. Después la práctica es las prácticas agropecuarias concretas que se llevan a cabo para sustituir insumos químicos por insumos biológicos y tener ciertas prácticas que se asemejen al ecosistema en el cual se está produciendo. Y después movimiento en el sentido más político de la dimensión de la agroecología, que es que discute el modelo agropecuario. Es decir, no da por sentado, por ejemplo, la distribución de la tierra, no da por sentado cómo se comercializan los alimentos, sino que viene a discutir, bueno, quiénes tienen que producir los alimentos, cómo tiene que ser habitada esa tierra y cómo tienen que ser comercializados los alimentos. Aquella que respeta la ley de producción orgánica. Es decir, hay una ley que regula qué insumos se pueden usar, en qué cantidades, cómo se tienen que producir ese alimento, y después hay empresas que certifican esos alimentos. Hay un puñado de empresas, si no me equivoco son 4, que certifican esos alimentos y le dan un sello de producción orgánica. Ahora bien, eso no incluye, digamos, la rotación de esos cultivos, si hay un solo cultivo, digamos, en todo el lote, lo cual es problemático desde el punto de vista ecológico, cómo se comercializan. De hecho, por eso la mayoría de esos alimentos terminan en mercados de exportación, porque básicamente lo que se hace de la producción orgánica es vender al mejor postor. Es decir, no se preocupa, digamos, por la justicia de un modelo agropecuario para que todos y todas puedan acceder al alimento, sino se preocupa por producir de una forma que no tenga insumos químicos y después venderlo a quien lo pueda pagar. Una pregunta que se le hace mucho a la agroecología, pero justamente más que buscar respuestas en la agroecología también me interesa pensar las preguntas que viene a sembrar, porque cuando hablamos de producir a escala y pensamos en un lote de, por ejemplo, 10.000 hectáreas, bueno, la agroecología también nos trae la pregunta de la dimensión más política de ¿tiene que existir un lote de 10.000 hectáreas a cargo de un solo productor con una sola explotación a cargo? Bueno, me parece que esas también son preguntas para hacernos, digamos, desde la agroecología, más en un país como Argentina, uno de los países más urbanizados del mundo y con latifundios enormes, digamos, que vienen desde la época colonial para acá, y que me parece que son preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora bien, dicho eso, la agroecología puede producir a escala. Hay muchos experimentos con cultivos de invierno, con producción ganadera, en los cuales se han desarrollado a precios similares o capaz un poco menores, ¿no?, en términos de rinde, pero al tener costos mucho más bajos, la ganancia que lleva el productor es mayor incluso que en la producción convencional. Ahora, lo que pasa con cultivo de verano, que capaz es lo más crítico, digamos, porque es lo que sostiene, digamos, la macroeconomía del país en términos de soja y maíz, bueno, todavía falta experiencia. Y ahí es donde el Estado me parece que debería invertir en desarrollo tecnológico de ciencia y técnica para justamente generar bioinsumos que puedan ser adaptados a esos tipos de producciones y también investigar en qué prácticas agroecológicas son las mejores para ese tipo de cultivos y poder producir también a gran escala, ¿no? A mí me gusta más hablar de transición agroecológica porque creo que el horizonte en definitiva no es tanto la agroecología sino la soberanía alimentaria. Es decir, la autodeterminación de los pueblos para definir qué, cómo, cuándo y dónde producir y consumir los alimentos. Y digo esto porque me parece interesante pensar la agroecología desde ese punto de vista, porque genera también incluso mayor independencia para los propios productores y productoras para decidir qué producir. ¿Por qué? Porque no dependen ya de insumos químicos que están muchas veces atados al precio del dólar, no dependen de qué semillas tengan las semilleras, sino que pueden autoabastecerse de sus propias semillas, de sus propios bioinsumos y demás. Y a su vez también lo que trae la soberanía alimentaria es preguntarnos, digamos, cómo nos estamos alimentando, ¿no? ¿Cómo puede ser
que en un país como Argentina cada vez haya menos productores y sean expulsados del campo? ¿Cómo puede ser que sea impagable, digamos, la carne, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que consumamos menos de la mitad de las frutas y verduras que se recomienda que consumamos, ¿no? Como estamos en la actualidad? Entonces me parece que también trae todas esas preguntas, ¿no? La soberanía alimentaria.